Durante 9 años limpié la casa de una familia en Milán. Arreglaba los cuartos, lavaba la ropa, preparaba el almuerzo. Veía todo, las peleas, los abrazos, las crisis, las alegrías. Conocía cada rincón de aquella casa. Pero había un cuarto al que entraba con miedo de hacer ruido. No porque el niño fuera bravo, sino porque cada vez que abría esa puerta sentía que estaba pisando tierra sagrada. Me llamo Teresa Montanari. Tengo 54 años. Soy limpiadora, cocinera, niñera, todo lo que una casa necesita. Trabajo desde los 15 años. Pasé por muchas familias, ricas, pobres, educadas, descorteses. Lo he visto todo, pero nunca, jamás, había conocido a un niño como Carlo. Lo que voy a contar ahora no trata de un patrón que me trató bien. Es sobre un niño que me enseñó a rezar de verdad. Un niño que sin saberlo me salvó de una vida vacía. Un niño que hoy es beato de la iglesia, pero que para mí siempre fue santo. Desde el primer día. Si piensas que un santo es alguien perfecto, distante, que no come, no ríe, no juega, prepárate. Porque el santo que yo conocí comía pasta con las manos manchadas de pintura, reía a carcajadas viendo dibujos animados en la tele y me pedía que hiciera pastel de chocolate todos los viernes. Milán, invierno de 1997. Un apartamento en la vía Ariosto. Acababa de ser contratada por la familia Acutis. No sabía que aquel trabajo iba a cambiar mi eternidad. Siempre fui pobre. Nací en Nápoles, sur de Italia, hija de un obrero y una empleada doméstica. No pasábamos hambre, pero tampoco sobraba nada. Cuando tenía 15 años, mi padre se enfermó. Dejé la escuela y vine a Milán a buscar trabajo. Conseguí empleo como limpiadora. Desde entonces eso hice, limpiar la casa de otros. No me quejaba. Un trabajo honesto es un trabajo digno, pero tampoco soñaba ya. Solo sobrevivía. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses, llegaba a la casa de la familia, limpiaba, cocinaba, planchaba. Volvía a casa a las 7 de la noche, cenaba sola, dormía y al día siguiente lo mismo. Era católica, sí, bautizada, confirmada, pero no iba a misa. Creía que Dios no tenía tiempo para los pobres. Pensaba que la iglesia era para quienes tenían ropa bonita, dinero para dar en la colecta. Creía que Dios ni siquiera sabía que yo existía. ¿Rezaba? A veces. Más por costumbre que por fe. Un Padre Nuestro antes de dormir, un Ave María cuando tenía miedo. Pero era mecánico, vacío, sin sentir nada. Tenía 34 años cuando comencé a trabajar en la casa de los Acutis, soltera, sin hijos, sin familia cercana. Era invisible, para mí misma y para los demás. Respiraba rutina, pero por dentro. Llevaba mucho tiempo apagada. Y fue exactamente en esa vida sin color, sin esperanza, que Carlo Acutis llegó. Tenía 6 años. Y sin saberlo, me iba a mostrar que Dios no solo sabía que existía, sino que me amaba. Era un lunes de febrero, frío, de esos fríos que congelan los dedos incluso dentro de los guantes. Llegué a la dirección que me había dado la agencia, Vía Ariosto, número 28. Un edificio elegante, en un barrio noble de Milán, con portero, ascensor con espejos. Todo muy distinto de los lugares donde había trabajado antes. Toqué el timbre. Una mujer abrió la puerta. Joven, bonita, bien vestida, con una sonrisa amable. «Teresa, bienvenida. Soy Antonia, la madre de Carlo». Me llevó adentro. Apartamento grande, luminoso, oliendo a café recién hecho. Muebles modernos, pero no exagerados. Había calor humano en ese lugar. No era solo una casa de ricos, era un hogar. Antonia me mostró la cocina, el área de servicio, los cuartos. Hablaba rápido, pero con gentileza, explicando dónde estaban las cosas, qué debía hacer, los horarios. Yo lo anotaba todo mentalmente, como siempre hacía. «Y dijo, abriendo la puerta de un cuarto pequeño. «Es el cuarto de Carlo, mi hijo.
Tiene 6 años. Es muy tranquilo, pero deja todo desordenado. Se rió. Puedes ordenar cuando él esté en la escuela. Miré el cuarto. Cama individual, sábanas azules, algunos juguetes en el suelo, libros esparcidos, una estantería con videojuegos y, en la pared, sobre la cama, un crucifijo. No era un crucifijo decorativo, pequeño o olvidado. Era grande. De madera, con Jesús esculpido en detalle, y debajo, sobre la mesita de noche, una imagen de Nuestra Señora. Me pareció extraño. No que fuera incorrecto, pero era raro. Había trabajado en muchas casas católicas y, por lo general, el crucifijo estaba en la sala o en el pasillo, no en la habitación de un niño de 6 años. «Le gusta tener la imagen cerca», dijo Antonia al notar que miraba. «Desde pequeño, fue él quien la pidió». No dije nada. Solo asentí y continué con el recorrido por la casa. Pero ese crucifijo se quedó en mi cabeza. Unas horas después, mientras preparaba el almuerzo en la cocina, escuché la puerta principal abrirse. Voces, pasos rápidos. «¡Mamá! ¡Mamá! Hoy la profesora habló sobre San Francisco». Era una voz infantil, aguda, animada, llena de energía. Antonia rió. «Ve a lavarte las manos, Carlo, y ven a almorzar». Seguí moviendo la salsa en la olla. No miré. Siempre fui discreta. Una buena empleada no se entromete, no pregunta, no observa demasiado. Pero entonces escuché pasos acercándose a la cocina. «¡Hola!». Me giré y lo vi por primera vez. Un niño pequeño, delgado, cabello castaño despeinado, ojos grandes y oscuros, uniforme escolar algo torcido, mochila todavía en la espalda, y sonriendo. Una sonrisa abierta, genuina, sin miedo ni desconfianza. «¿Tú eres Teresa? Mi mamá dijo que vendrías a trabajar aquí. Yo soy Carlo». Extendió la mano, pequeñita, manchada de pintura. Miré su mano, luego a él. Ningún niño había hecho eso conmigo antes. Ninguno. Limpié mi mano en el delantal y le estreché la suya. «Mucho gusto, Carlo». Él sonrió aún más. «¿Te gusta cocinar? A mí me encanta comer. Mi comida favorita es la pasta y el pastel de chocolate». No pude evitarlo. Sonreí también. «Entonces te va a gustar trabajar aquí», le dije. «Hago un buen pastel de chocolate». Sus ojos brillaron. «¿De verdad? ¿Puedo ayudarte a hacerlo?». Antonia apareció en la puerta de la cocina, riendo. «Carlo, deja que Teresa trabaje. Ve a lavarte las manos». Obedeció, pero antes de irse, se volvió hacia mí y dijo: «Gracias por estar aquí, Teresa. Que Dios te bendiga». Y salió corriendo al baño. Me quedé parada, sosteniendo la cuchara de madera, mirando la puerta vacía. «Que Dios te bendiga». Un niño de 6 años, diciéndolo, naturalmente, sin forzar. Algunos encuentros duran segundos, pero marcan para siempre. Y fue en ese momento, en ese simple hola, en ese apretón de manos, que me di cuenta. Aquel niño no era como los demás. En las semanas siguientes, empecé a tomarle el ritmo a la casa. Me levantaba temprano, llegaba a las 7 a.m., preparaba el desayuno. Carlo bajaba corriendo, siempre apurado, siempre sonriendo. Comía rápido, abrazaba a su madre, tomaba la mochila y antes de salir, hacía la señal de la cruz, todos los días, sin faltar. Al principio pensé que era la madre quien lo obligaba. Pero un día lo vi. Antonia estaba atrasada, apresurada, tomando las llaves. Carlo ya estaba en la puerta, y se detuvo solo, cerró los ojos, hizo la señal de la cruz y susurró algo bajito. No escuché qué era, pero luego lo descubrí. Era una oración a Nuestra Señora, pidiendo protección en su camino. Tenía 6 años. Otra cosa que noté, cada vez que entraba a su cuarto para ordenar, él estaba siempre en el lugar más limpio de la casa. No porque él limpiara, sino porque allí había un ambiente diferente. No sé explicarlo. Era como si el aire fuera más ligero, como si hubiera paz, y había más.
Una vez encontré un papel en el suelo. Lo iba a tirar, pero antes lo leí. Era un dibujo de Jesús en la cruz. Y debajo, con la letra torpe de un niño, estaba escrito: Jesús, te amo. Enséñame a amarte más. Dejé el papel sobre la mesita. Sentí un nudo en la garganta. No sé por qué. Otra vez entré al cuarto y encontré a Carlo arrodillado al lado de la cama. Ojos cerrados, manos juntas, rezando. Me giré rápido, con miedo de interrumpir, pero él me escuchó, abrió los ojos y sonrió. Hola, Teresa. Perdón, estaba rezando por mi abuelo. Está enfermo. No hay problema, Carlo. Vuelvo después. No hace falta, ya terminé. ¿Quieres que rece por alguien de tu familia también? Me quedé en la puerta. Me volví hacia él. ¿Tú rezas por las personas? Claro, Jesús lo escucha todo, así que rezo por todos. Mi mamá, mi papá, mis amigos, mis profesores y ahora también por ti. No pude responder, solo asentí y me fui. Pero al cerrar la puerta, las lágrimas vinieron. Nadie había rezado por mí desde que mi madre murió. Y allí estaba un niño de 6 años, que apenas me conocía, prometiéndome que iba a rezar por mí. Hay cosas que los ojos niegan, pero el alma reconoce al instante. Y empecé a darme cuenta, Dios estaba en esa casa, y estaba usando a ese niño para mostrarme eso. Las semanas se convirtieron en meses. Seguí trabajando, limpiando, cocinando, cuidando. Pero ahora ya no solo trabajaba, observaba. Observaba cómo Carlo trataba a todos con cariño, cómo compartía sus juguetes, cómo pedía perdón cuando se equivocaba, cómo agradecía por todo, por la comida, por la ropa limpia, por el abrazo de su madre. Y cuanto más observaba, más algo dentro de mí empezaba a despertar. Algo que creí muerto hace mucho tiempo. Algo que ni siquiera sabía que era posible sentir de nuevo. Pero aún no entendía qué era. Aún no sabía que Dios me estaba alcanzando. A través de sus pequeñas manos, su amplia sonrisa y las silenciosas oraciones de un niño. Fue un jueves de mayo. Lo recuerdo porque era el día de limpiar la habitación de Carlo. Él estaba en la escuela. La casa estaba en silencio. Solo yo y el sonido de la aspiradora. Entré en su cuarto, empecé a hacer la cama, recoger la ropa sucia, organizar los libros. Cuando fui a limpiar la mesita de noche, vi algo que me hizo detenerme. Un cuaderno, abierto, con su letra. Normalmente no leo las cosas de los patrones, no es asunto mío, pero mi mirada cayó sobre una frase y no pude apartarla. Decía: Jesús, hoy ofrezco mi día por todas las personas que no te conocen, especialmente por Teresa. Ella es tan buena, pero siento que está triste por dentro. Envía al Espíritu Santo para consolarla. Solté el paño de limpieza. Mi corazón se aceleró. Él estaba rezando por mí, no solo rezando, sino ofreciendo su día por mí. Percibía que estaba triste. Un niño de 6 años. Percibía algo que yo escondía de todos. Me senté al borde de su cama, con las manos temblando, y por primera vez en años lloré de verdad. No fue un llanto contenido, fue sollozo, fue desahogo. Fue todo lo que había guardado: la soledad, el dolor, el vacío, el miedo de no importar a nadie. Y allí, en aquella habitación de niño, con un crucifijo en la pared y un cuaderno abierto sobre la mesa, sentí algo que no había sentido desde que murió mi madre. Sentí que a alguien le importaba. No solo Carlo, sino Dios, a través de él. Fue como si una puerta que llevaba años cerrada dentro de mi pecho se hubiera abierto de golpe. Y del otro lado había luz, había calor, había amor. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Cerré el cuaderno. Ordené la habitación en silencio. Pero sabía que algo había cambiado en mí ese día. Después de ese día, empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. Carlo no solo era educado,
Era santo en el día a día. Cuando tiraba algo al suelo, él mismo lo recogía y pedía disculpas. Perdón, Teresa, sé que da trabajo. Cuando yo preparaba su comida favorita, venía a la cocina solo para agradecer. Teresa, eres la mejor cocinera del mundo. Gracias. Cuando yo estaba cansada, lo notaba y ofrecía su ayuda. Teresa, hoy puedo ordenar mi cuarto solo. Tú descansa. Tenía 6 años. Y lo más impresionante, no lo hacía para recibir nada a cambio. No buscaba elogios ni recompensas. Lo hacía porque era quien era. Una vez, estaba en la sala limpiando los muebles. Carlo estaba sentado en el sofá haciendo la tarea. De repente, se detuvo, me miró y preguntó: «Teresa, ¿crees en Jesús?». Mi corazón se heló. No sabía qué responder. Podría haber mentido, decir sí, como todo el mundo. Pero algo en la forma en que me miraba me impidió mentir. Yo no sé, Carlo. Creo que Él existe, pero no sé si se preocupa por mí. Cerró el cuaderno. Se levantó del sofá. Vino hacia mí. Me miró con esos grandes ojos, serios. «Teresa, Jesús te ama mucho, más de lo que imaginas. Murió por ti, solo por ti. Incluso si fueras la única persona en el mundo, Él habría muerto igual». Me quedé sin palabras. Continuó: «¿Sabes cómo lo sé? Porque rezo por ti todos los días, y cada vez que rezo, siento que Jesús sonríe, porque te ama». Y volvió al sofá. Abrió el cuaderno. Continuó con la tarea, como si no acabara de poner mi mundo patas arriba. Me quedé allí, parada, con el paño de limpieza en la mano, con las lágrimas corriendo de nuevo. La ciencia diría coincidencia. La fe silenciosa susurraba: «Te elegí para estar aquí, para escuchar esto, para ser salvada». Fue un sábado. Carlo estaba en casa, jugando con unos bloques de construcción. Yo estaba planchando en el área de servicio. Antonia entró y me dijo: «Teresa, mañana es domingo. ¿Quieres ir a misa con nosotros?». Me detuve con la plancha en la mano sin saber qué decir. «Yo no tengo ropa adecuada, señora». «No hace falta ropa especial. Dios no mira la ropa, mira el corazón». Antes de que pudiera responder, Carlo apareció corriendo. «¿Teresa va con nosotros? ¿En serio? ¡Qué genial! Te va a encantar. Jesús está allí de verdad». Lo miré a él, luego a Antonia, y algo dentro de mí dijo: «Ve, solo esta vez. Ve». «Está bien, voy». Carlo saltó de alegría. «¡Yupi! Me voy a sentar a tu lado». El domingo por la mañana me vestí con la ropa más decente que tenía. Encontré a la familia Acutis en la puerta del edificio. Carlo tomó mi mano. «Vamos, Teresa, vamos juntos». Caminamos hasta la iglesia, la parroquia de Santa María Segreta, pequeña, acogedora, llena de gente. Entramos. Carlo me llevó hasta un banco cerca del altar. Se arrodilló en cuanto entró. Hizo la señal de la cruz despacio, con reverencia. Yo lo imité, pero todavía sin sentir nada. La misa comenzó. Traté de seguirla, levantarme, sentarme, arrodillarme, pero estaba perdida. No recordaba las respuestas, no recordaba las oraciones, pero Carlo estaba a mi lado. Y cada vez que me confundía, me ayudaba, susurraba: «Ahora nos levantamos, ahora nos arrodillamos, ahora respondemos, amén». Me cuidaba como si yo fuera una niña, y lo era. Espiritualmente, lo era. Cuando llegó el momento de la consagración, el sacerdote levantó la hostia y dijo: «Esto es mi cuerpo». Y yo miré a Carlo. Estaba de rodillas, manos juntas, ojos fijos en la hostia. Y en su rostro había una expresión de amor que nunca había visto en nadie, ni en adultos enamorados, ni en madres mirando a sus hijos. Era como si estuviera viendo a alguien real, alguien que conocía, alguien que amaba más que nada. Y de repente lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero fue como si algo cálido entrara en mi pecho, como si una presencia invisible me hubiera abrazado, como si una voz,
sin palabras me dijera: siempre estuve aquí, esperando a que regresaras. Empecé a llorar, silenciosamente, pero Carlo lo notó. Tomó mi mano y la apretó. Susurró: Él te ama, Teresa, te ama mucho. Cuando llegó el momento de la comunión, Antonia preguntó bajito: ¿Quieres ir? No sabía si podía. Hacía tantos años, ni recordaba la última vez que había comulgado. Pero Carlo me animó: Ve, Teresa, Jesús quiere encontrarse contigo. Fui, temblorosa, con miedo, pero fui. Y cuando la hostia tocó mi lengua, supe que Él era real, supe que me amaba, supe que nunca volvería a ser la misma. Volví al banco, me arrodillé, oculté el rostro en mis manos y agradecí. Agradecí por ese trabajo, por esa familia, por ese niño, por ese Dios que no me había olvidado. En esa casa, donde limpiaba el suelo todos los días, descubrí que quien estaba sucio por dentro era yo. Y fue un niño de 6 años quien me enseñó dónde encontrar la verdadera limpieza. Los meses se convirtieron en años. Carlo creció 7, 8, 9, 10 años. Cada año se volvía más intenso espiritualmente. Comenzó a ir a misa todos los días antes de la escuela. Antonia lo llevaba. A veces yo iba con ellos. Comenzó la adoración eucarística. Permanecía de rodillas, a veces 1 hora entera, en silencio, solo mirando a Jesús en el Santísimo Sacramento. Comenzó a investigar sobre los santos. Leía libros, preguntaba al sacerdote. Quería saber cómo vivían, cómo rezaban, cómo amaban, y comenzó a hablar conmigo sobre cosas profundas. Una vez, mientras doblaba ropa en la sala, me preguntó: Teresa, ¿alguna vez has pensado que todo lo que hacemos aquí en la tierra durará para siempre en el cielo? ¿Cómo así, Carlo? Por ejemplo, si doblas esta ropa con amor, ofreciéndosela a Dios, se convierte en un tesoro eterno. Si sonríes a alguien triste, eso se convierte en luz eterna. Nada se pierde. Todo cuenta. Dejé de doblar la ropa y lo miré. ¿De verdad crees eso? Estoy segura. Por eso trato de hacer todo con amor. Incluso la tarea, incluso cepillarme los dientes, se rió, porque todo puede ser oración. Y cuanto más convivía con él, más entendía que la santidad no era algo lejano. Era posible, aquí, ahora, para mí también. Trabajé en la casa de los Acutis durante 9 años. 9 años viendo a Carlo crecer, viéndolo convertirse en adolescente, viendo cómo su fe se volvía cada vez más fuerte, más madura, más radical. Y durante esos años, yo también crecí. Volví a ir a misa. No solo los domingos, sino también entre semana. Empecé a rezar el rosario. Carlo me enseñó. Me regaló un rosario en mi cumpleaños. Un rosario simple, de madera, que aún llevo en el bolsillo. Empecé a confesar mis pecados, algo que no hacía desde niña. Sentía vergüenza, pero Carlo me animó. Teresa, Dios ya sabe todo. Solo quiere que te acerques a Él, y la confesión es su abrazo. Fui. Lloré mucho, pero salí ligera. Por primera vez en décadas sentí que estaba limpia por dentro. Mi vida cambió. Ya no era aquella mujer apagada, invisible, sin esperanza. Era hija de Dios, y lo sabía, porque Carlo me enseñó. Pero entonces llegó la noticia que lo destruyó todo. Fue en marzo de 2006. Carlo tenía 15 años. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Antonia entró. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Teresa, Carlo está enfermo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo? Leucemia. Los médicos no saben cuánto tiempo le queda. Solté la cuchara. Me agarré de la encimera para no caer. No, no puede ser. Es tan joven. Él es santo. Antonia empezó a llorar. La abracé y lloramos juntas. En los días siguientes, la casa cambió. Se volvió silenciosa, pesada. Carlo fue internado. Yo lo visitaba cuando podía.
Llevaba cosas que le gustaban, pastel de chocolate, revistas, libros, pero cada vez que entraba a su habitación del hospital, no podía entenderlo. ¿Por qué Dios permitía eso? ¿Por qué aquel niño que vivía para él, que evangelizaba, que amaba, que era pura luz, estaba sufriendo? Rezaba con rabia, reclamaba a Dios: Él es tu siervo, tu soldado, ¿por qué no lo sanas? Pero Dios permanecía en silencio. Una semana antes de que Carlo muriera, fui a visitarlo. Estaba muy débil, delgado, pálido, pero cuando me vio, sonrió. Teresa, qué bueno que viniste. Me senté junto a su cama, tomé su mano, tan pequeña, tan fría. ¿Cómo estás, mi niño? Cansado, dijo con voz débil, pero feliz. ¿Feliz? Sí. Voy a ver a Jesús, Teresa, de verdad, no más escondido en el pan, sino cara a cara. Las lágrimas comenzaron a recorrer mi rostro. Carlo, no quiero que te vayas, te necesito. Él apretó mi mano con la fuerza que aún le quedaba. Teresa, no me necesitas a mí, necesitas a Jesús. Y Él nunca te abandonará. Te prometo que desde el cielo seguiré rezando por ti, todos los días. No pude responder, solo lloré. Él continuó: ¿sabes lo que descubrí en todos estos años? ¿Qué? Que todos somos llamados a ser santos. Tú también, Teresa. Crees que solo eres una limpiadora, pero para Dios eres princesa, hija suya, heredera del cielo. Tosió. Respiró con dificultad, pero siguió. No desperdicies tu vida, Teresa. Cada día es un regalo, cada gesto de amor cuenta, cada oración transforma el mundo. Prométeme que vivirás así. Prométeme. Tomé su mano con ambas manos y prometí. Lo prometo, Carlo. Lo prometo. Sonrió, cerró los ojos y susurró: gracias, Jesús, por todo. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, temprano en la mañana. Yo estaba en casa cuando Antonia me llamó. No podía hablar bien, solo decía: se fue, Teresa, se fue. Me derrumbé. Fui al velorio. El ataúd estaba abierto. Él estaba vestido con jeans y zapatillas, como siempre quiso. En su rostro, paz. Una paz que nunca había visto en un muerto. Me acerqué. Toqué su mano. Aún estaba fría, pero de alguna manera sentí que no estaba allí. Se había ido, al lugar al que siempre quiso ir. Me arrodillé junto al ataúd y recé: Carlo, me salvaste, me enseñaste a vivir. Ahora enséñame a continuar sin ti, por favor. Y en lo profundo del alma escuché una voz, su voz, diciendo: no estás sola, Él está contigo y yo también. Pasaron los años. Seguí trabajando en la casa de los Acutis algunos años más. Después me jubilé. Pero nunca dejé de ir a misa, nunca dejé de rezar el rosario, nunca dejé de hablar de Carlo. Cada vez que alguien me preguntaba: Teresa, ¿por qué eres tan religiosa?, yo respondía: porque conocí a un santo, y él me enseñó que Dios es real. Empecé a asistir a grupos de oración. Comencé a visitar asilos y hospitales, llevando palabras de consuelo a las personas. Hacía lo que Carlo hacía, llevar a Jesús a los demás. Y cada vez que lo hacía, sentía que Él estaba conmigo, sonriendo, rezando, intercediendo. Cuando la diócesis de Milán abrió el proceso de beatificación de Carlo, fui de las primeras en ser llamada para dar testimonio. El padre postulador me entrevistó. Preguntó sobre su vida, sobre sus hábitos, sobre los milagros que yo había presenciado. Pero entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Fue en marzo de 2006. Carlo tenía 15 años. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Antonia entró. Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos. Teresa, Carlo está enfermo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo? Leucemia. Los médicos no saben cuánto tiempo le queda. Solté la cuchara. Me agarré de la encimera para no caer. No, no puede ser. Es tan joven, Él es santo. Antonia comenzó a llorar. La abracé
y lloramos juntas. En los días siguientes, la casa cambió. Se volvió silenciosa, pesada. Carlo fue internado. Yo lo visitaba cuando podía, llevando cosas que le gustaban: pastel de chocolate, revistas, libros. Pero cada vez que entraba en su habitación del hospital, no podía entenderlo. ¿Por qué Dios permitía eso? ¿Por qué ese niño que vivía para Él, que evangelizaba, que amaba, que era pura luz, estaba sufriendo? Rezaba con rabia, reclamaba a Dios: Él es tu siervo, tu soldado, ¿por qué no lo sanas? Pero Dios permanecía en silencio. Una semana antes de que Carlo muriera, lo visité. Estaba muy débil, delgado, pálido, pero cuando me vio, sonrió. «Teresa, qué bueno que viniste». Me senté junto a su cama y tomé su mano, tan pequeña, tan fría. «¿Cómo estás, mi niño?» «Cansado», dijo con voz débil, pero feliz. «¿Feliz?» «Sí, voy a ver a Jesús, Teresa, de verdad, no más escondido en el pan, sino cara a cara». Las lágrimas comenzaron a recorrer mi rostro. «Carlo, no quiero que te vayas, te necesito». Él apretó mi mano con la fuerza que aún tenía. «Teresa, no me necesitas a mí, necesitas a Jesús, y Él nunca te abandonará. Te prometo que desde el cielo seguiré rezando por ti, todos los días». No pude responder, solo lloré. Continuó: ¿sabes lo que descubrí en todos estos años? ¿Qué? Que todos estamos llamados a ser santos. Tú también, Teresa. Crees que eres solo una limpiadora, pero para Dios eres princesa, hija suya, heredera del cielo. Tosió. Respiró con dificultad, pero siguió. No desperdicies tu vida, Teresa. Cada día es un regalo. Cada gesto de amor cuenta. Cada oración transforma el mundo. Prométeme que vivirás así. Prométeme. Tomé su mano con ambas manos y prometí. Lo prometo, Carlo. Lo prometo. Sonrió, cerró los ojos y susurró: gracias, Jesús, por todo. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, temprano en la mañana. Yo estaba en casa cuando Antonia me llamó. No podía hablar bien, solo decía: se fue, Teresa, se fue. Me derrumbé. Fui al velorio. El ataúd estaba abierto. Él estaba vestido con jeans y zapatillas, como siempre quiso. En su rostro, paz. Una paz que nunca había visto en un muerto. Me acerqué. Toqué su mano. Aún estaba fría, pero de alguna manera sentí que no estaba allí. Se había ido, al lugar al que siempre quiso ir. Me arrodillé junto al ataúd y recé: Carlo, me salvaste, me enseñaste a vivir. Ahora enséñame a continuar sin ti, por favor. Y en lo profundo del alma escuché una voz, su voz, diciendo: no estás sola, Él está contigo, y yo también. Pasaron los años. Seguí trabajando en la casa de los Acutis algunos años más. Después me jubilé, pero nunca dejé de ir a misa, nunca dejé de rezar el rosario, nunca dejé de hablar de Carlo. Cada vez que alguien me preguntaba: Teresa, ¿por qué eres tan religiosa?, yo respondía: porque conocí a un santo, y él me enseñó que Dios es real. Empecé a asistir a grupos de oración. Comencé a visitar asilos y hospitales, llevando palabras de consuelo a las personas. Hacía lo que Carlo hacía, llevar a Jesús a los demás. Y cada vez que lo hacía, sentía que Él estaba conmigo. Sonriendo, rezando, intercediendo. Cuando la diócesis de Milán abrió el proceso de beatificación de Carlo, fui de las primeras en ser llamada para dar testimonio. El padre postulador me entrevistó. Preguntó sobre su vida, sobre sus hábitos, sobre los milagros que yo había presenciado. Le conté todo: el cuaderno con la oración por mí, la primera misa que me llevó, las conversaciones en la cocina, la última promesa. El padre anotaba todo. Al final me dijo: Teresa, ¿te das cuenta de que eres parte del legado de santidad de Él? Que Dios usó a Carlo para salvarte y ahora te está usando a ti para testimoniar su santidad. Nunca lo había pensado, pero era verdad.
Algunos encuentros salvan almas, y luego esas almas salvan a otras. El día de la beatificación de Carlo estaba en Asís, en la basílica donde trasladaron su cuerpo. Había viajado desde Milán solo para estar allí. Cuando el cardenal descubrió el retrato del beato Carlo Acutis, caí de rodillas al suelo y grité: «¡Es santo! Siempre lo supe, siempre lo supe». Las personas a mi alrededor me miraron, pero no me importó, porque había visto, había sido testigo, había vivido esa santidad. No era teoría, no era teología, era vida real. Pero Dios aún no había terminado conmigo. En 2023, 17 años después de la muerte de Carlo, me diagnosticaron cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos dijeron: «No hay mucho que hacer, Teresa, disfruta el tiempo que te queda». No tuve miedo a la muerte. Carlo me había enseñado que la muerte es una puerta, no un final. Pero recé: «Jesús, si es tu voluntad, me sana, pero si no lo es, dame fuerza para aceptar». Y cada noche, antes de dormir, rezaba: «Beato Carlo, intercede por mí». 3 meses después, volví al médico. Pidió nuevos exámenes, y el tumor había desaparecido completamente. Los médicos no entendieron. Llamaron a otros especialistas, hicieron más pruebas. «No hay explicación científica, Teresa. Estás curada». Sonreí y susurré: «Gracias, Carlo». Si estás escuchando esto ahora, hermano, hermana, no creo que sea casualidad. Tal vez seas como yo era, invisible, olvidado, pensando que Dios no se preocupa por ti. Tal vez trabajas duro cada día, limpias la casa de otros, cuidas a los hijos de otros y sientes que nadie ve tu valor. Yo entiendo. Viví eso durante 34 años. Pero te digo algo que aprendí de Carlo. Dios no solo te ve, te ama perdidamente. No importa tu trabajo, no importa tu salario, no importa si eres rico o pobre, famoso o anónimo, bello o feo. Para Dios, eres hijo, hija amada, princesa, príncipe, heredero del cielo. ¿Y sabes cómo sé que esto es verdad? Porque Dios puso a un niño de 6 años en mi camino para decirme eso. Un niño que podría estar jugando, viendo televisión, jugando videojuegos, pero eligió rezar por mí, todos los días, sin que yo lo supiera. Tal vez pienses: no merezco el amor de Dios, tengo pecados, tengo fallas, he hecho cosas malas. Hermano, hermana, yo también. Pasé años lejos de Dios. Traté la fe como una tradición muerta. Ignoré la Eucaristía. Viví como si Él no existiera. Pero ¿sabes lo que descubrí? Dios nunca se rinde con nadie. Esperó por mí. Fue paciente. Y cuando llegó el momento adecuado, envió a alguien para rescatarme. En mi caso fue Carlo. En tu caso, puede ser este video. Puede ser una persona. Puede ser un dolor que te puso de rodillas. Pero es Dios tratando de alcanzarte. No ignores ese llamado. Tal vez estés pasando por algo difícil ahora. Tal vez estés enfermo. Tal vez hayas perdido a alguien que amabas. Tal vez estés desempleado, sin dinero, sin esperanza. Tal vez tengas miedo del futuro, miedo a la soledad, miedo de que la vida no tenga sentido. Yo entiendo. He estado ahí. Pero te digo algo que Carlo me enseñó. Nada en tu vida es desperdicio. Todo dolor puede ser ofrecido. Todo sufrimiento puede transformarse en gracia. Toda lágrima puede convertirse en semilla de milagro. ¿Crees que tu trabajo es insignificante? No lo es. Si limpias el suelo con amor, ofreciéndoselo a Dios, eso se convierte en un tesoro eterno. ¿Crees que nadie te ve? Dios te ve. Y está contando cada gesto de amor, cada sacrificio silencioso, cada vez que elegiste ser bueno aunque nadie mirara. Tal vez tengas un hijo lejos de la fe. Tal vez tengas un matrimonio en crisis. Tal vez estés luchando contra una enfermedad, una depresión, un vicio. Pídele al beato Carlo. Él entiende de lucha. Él entiende de sufrimiento. Él entiende de juventud,
de tecnología, de este mundo moderno, y entiende de milagros, reza a Él, pídele su intercesión y ve a misa, ve a recibir a Jesús en la Eucaristía, porque es allí, en ese pedazo de pan consagrado, donde Él está esperándote. Yo pasé años creyendo que la santidad era cosa de monjas, de sacerdotes, de gente encerrada en un convento. Pero Carlo me mostró que la santidad es posible en lo cotidiano. Él era un niño, un adolescente. Comía pizza, jugaba videojuegos, navegaba por internet, usaba zapatillas gastadas. Era como cualquiera de nosotros, pero hizo una elección: poner a Dios en primer lugar, cada día, en todo. Y esa elección cambió su eternidad, cambió mi vida, y puede cambiar la tuya. No necesitas hacerte sacerdote, no necesitas dejarlo todo e irte a un monasterio. Solo necesitas decirle sí a Dios donde estás, en tu trabajo, en tu casa, en la cocina, en la oficina, en el autobús, en el dolor, en la alegría. Dios te llamó a ser santo en tu vida real, como Carlo lo fue, como yo intento serlo, como tú también puedes serlo. Hoy tengo 63 años. Estoy jubilada, pero no dejé de servir. Visito hospitales, oro por enfermos, cuento la historia de Carlo a todo el que quiere escuchar. Porque esta historia no es solo mía, es de todos nosotros, y hoy puedo decir sin miedo: yo creo en Dios, de verdad, no por tradición, no por obligación, sino porque lo encontré. En la Eucaristía, en la vida de Carlo, en el milagro de mi curación, en mi propia transformación. Descubrí, tarde, que yo no era invisible, que Dios siempre me vio, que Él siempre me amó, y que usó a un niño de 6 años para mostrármelo. Y si Carlo, con 15 años, pudo vivir esta fe con tanta intensidad, yo también puedo. Y tú también. Por eso hoy te hago la misma invitación que Carlo me hizo en aquella primera misa. Jesús te está esperando. Ve a encontrarlo. Si tu respuesta es no sé si creo, está bien. Yo tampoco sabía, pero empieza a buscar. Ve a misa, reza un rosario, lee el Evangelio, pídele al beato Carlo que te ayude. Si tu respuesta es sí, pero estoy lejos, vuelve. Jesús está ahí, en el sagrario, con los brazos abiertos. Él nunca te olvidó, solo está esperando que vuelvas a casa. Y si tu respuesta es sí, yo creo, entonces vive tu fe. No la guardes solo para ti, compártela, como Carlo la compartió conmigo. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal para seguir caminando conmigo en estas historias de fe. Porque esto no es solo contenido, no es entretenimiento, es misión, es una cadena de fe. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien quieres que rece o una intención que quieras poner bajo la intercesión del beato Carlo. Leo todo, rezo por cada uno y juntos formamos una red de oración, una red digital de santidad, exactamente como Carlo soñaba. Tú puedes ser, para alguien, lo que Carlo fue para mí, un instrumento de Dios. Y si este testimonio tocó tu corazón, envíanos un super thanks. No tienes idea de cuánto ayuda para que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza. Te hablo hoy desde mi casa en Milán, años después, todavía con la imagen de Carlo en mi corazón, todavía escuchando su voz diciendo: Jesús te ama, Teresa, más de lo que imaginas. Y ahora yo respondo, fuerte y claro: lo sé, Carlo, ahora sí lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida viviendo este amor. Todo comenzó en aquella cocina, en aquel cuarto de niño, en aquel abrazo silencioso de un muchacho que rezaba por mí sin que yo lo supiera. Hoy continúa aquí, entre tú y yo, en esta pantalla. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga y te convierta en luz allí donde estés. Y recuerda, no eres invisible. Dios te ve y te ama con locura.
La santidad no es para después, es para ahora, es para ti. Nos vemos en el próximo video, o mejor, nos vemos en la eternidad. Hasta entonces, vive tu fe. Amén.